Muchas gracias. Eh, sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. En realidad, he preparado unas pocas diapositivas. Voy a compartir esta pantalla y espero que no haya ningún problema de interrupción. ¿Me pueden dar un feedback si se ve? Se ve, se ve. Se ve. Ok. Bien. Vamos a empezar brevemente. Voy a ampliarlo. Bien, antes de comenzar, quería agradecer a los compañeros, al doctor, su presencia en esta oportunidad maratónica. Y me ha tocado, bueno, escogí el texto de eh, Raúl Bueno sobre la interpretación del poemario, que forma parte de un libro publicado en el año 85 sobre poesía latinoamericana de vanguardia. Es importante señalar que el año 85 está contextualizado por una serie de procesos políticos, económicos, bastante dramáticos en el país, y que también, digamos, a nivel internacional, se va a producir un gran proceso de recesión, ¿no? Pero no es eso sobre lo que voy a hablar. Y tampoco me voy a introducir mucho en las especificaciones metalingüísticas de la semiología, porque aunque en alguna oportunidad, digamos, mis profesores quisieron que me dedicase a la enseñanza y digamos, a la preparación de la semiología, mi reparo fue que tiene límites que no acceden hacia una comprensión metafísica y por lo tanto no me satisfizo. Y por otro lado, digamos, toda la terminología de clasemas, sememas, isotopías, recorrido semántico, vestimentes semánticos, etcétera, son interesantes, pero prefiero o preferí en ese momento otras opciones. Una breve anotación contextual sobre el inicio de esta, yo no sé si es una disciplina, algunos le llaman que es un grupo esotérico, es un grupo eh, 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 reducido, ¿no? Una sociedad secreta, probablemente tenga ciertas semejanzas con el psicoanálisis. Bueno, todo empieza con la publicación póstuma del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure en el año 1913, ¿no? Él no lo publicó, lo publican sus discípulos. Y a partir de allí van a haber una serie de coincidencias, dada la tendencia estructuralista de Saussure, que va a imprimirle a una nueva propuesta de lingüística, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la afirmación de que el signo es arbitrario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese concepto del signo es arbitrario, digamos, va a tener una redundancia muy importante. Luego van a venir otros estructuralistas como Greimas, por ejemplo, del cual no solamente Raúl Bueno, sino el doctor Desiderio Blanco también están mucho más cercanos, ¿no? Ellos están cercanos a la llamada semiología descriptiva, etcétera. Ya luego veremos algunas características un poquito más precisas, ¿no? Y luego, bueno, tienes a otros personajes como Jacobson, como James Leff o Roland Barthes, ¿no? La aplicación de los criterios semióticos o semiológicos, si quieren, ¿no? Se han diversificado en muchos campos de estudio, entre ellos, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, que es muy frecuente también aplicar estos principios tanto de la lingüística general como de los desarrollos de las diferentes teorías de la comunicación en el ámbito de la semiótica, ¿no? Solamente para precisar el concepto de semiótica, ¿no? Que viene del griego,
semiotikos, ¿no? Es el estudio de las realidades significantes. Entonces, en ese sentido, se hace una clásica distinción. Como mencioné al comienzo, no voy a introducir todo el metalenguaje semiótico, pero sí son muy importantes estas dos nociones que estoy citando, de Blanco y Bueno, en una publicación del año 80, ¿no? Ahí tienen la definición del signo como un objeto perceptible, ¿no? Que remite a otro objeto, ¿no? Esto es algo parecido a los tropos de la antigua retórica, ¿no? Que son expresiones que te orientan hacia otra significación. Y la significación en sí misma ya es el proceso de producción que se da al interior de la sociedad, ¿no? Y que se consideran como textos que circulan, ¿no? Y se renuevan y se transforman. Tal vez ahí intuitivamente la limitación que tiene la semiótica con la metafísica, ¿no? Siempre he pensado que, aunque no he cultivado ni he desarrollado esta intuición, que los límites de la semiología o de la semiótica no rebasan, pues, ni alcanzan la altura de la metafísica. Bien. En cuanto al poema, al análisis que pretende hacer Raúl, bueno, no es tanto el aparato teórico metodológico, que es interesante, que es sinuoso, que es provocativo y retador. Yo creo que si nos sujetamos, ¿no es cierto?, a tratar de identificar, ¿no?, las claves interpretativas, tendríamos que alejarnos un poquito del lenguaje técnico, ¿no? Y creo que al comienzo del texto hay una expresión muy interesante que rememoran una conferencia, un seminario de hace 10 años, ¿no? Estamos hablando del año 85, hace 10 años atrás, o sea, por los 70, donde alguien propuso darle vuelta a los mapas, ¿no? Entonces, yo le di vuelta a los mapas para ver cómo funcionaba esa hipótesis de colocar a América ya no supeditada bajo los criterios eurocéntricos, ¿no?, europeos o anglosajones, ¿no? Y nada, le di una vuelta al mapa y en realidad no sentí ninguna diferencia, quizá porque la metáfora ha debido continuar extendiendo su reflexión a que no solamente el mundo da vueltas, sino que el universo está en constante movimiento. Y no es una cuestión, en todo caso, de metáforas invertidas, ¿no? Pero no deja de ser importante, y yo creo que ese es el punto de partida para esta interpretación de lo que quiere hacer el doctor Raúl Bueno, utilizando esta disciplina o, digámosle así, en marco conceptual de la semiótica, ¿correcto? Una de las cosas que es importante con respecto al análisis en sí es que se centra en la construcción de un poemario, ¿no? Entonces él opone, ¿no?, opone el poema al poemario. Dicho sea de paso, le llamé a esto una inversión semioticana, un poco porque se me vino a la mente, digamos, esta alusión de esta conferencia o seminario de semiólogos, ¿no? Un poco para entender muy bien su posición, ¿sí? La pregunta en cuestión, para ir directamente al grano y no abordar demasiados detalles. Sí, la pregunta para mí es ¿en qué medida, pues, la adopción de esta semiótica discursiva, que es la que caracteriza a la de Raúl Bueno, porque hay diferentes tipos de semióticas, ¿correcto? La semiótica discursiva, gramsciana, ¿correcto?, puede constituirse realmente como
un camino para develar el nivel de significación de los rasgos de la identidad cultural. Si asociamos ese intento de analizar el poemario de Oquendo y Amat, ¿no? 5 metros de poemas, lo que el autor, en realidad, sin mencionar explícitamente, ¿no? Que quiere encontrar algún síntoma de identificación, de identidad cultural en todas estas manifestaciones de la vanguardia literaria o hispano-latinoamericana, digamos, y entonces a través de ese análisis, en realidad, aunque no menciona, ¿no?, la inversión semioticana, por decirlo así, sí pretende, digamos, mostrar que a través de esta disciplina es posible extraer elementos originales, ¿no? Entonces, yo creo que de frente él está proponiendo el análisis semiológico o semiótico, como quieran llamarlo, como una alternativa al poder escarbar esas formas de construcción del significado que retomarían imágenes, procedimientos, actitudes contestatarias, como es el caso del poema de Oquendo, que no es usual, ¿no? Literalmente, como dice más adelante, ¿no? Es como si vendiera poemas industrialmente, ¿no? Lo cual también es una alusión interesante, digamos, dado que la semiótica en su perspectiva, digamos, estructuralista, por ejemplo, se distancia muchísimo de la interpretación hermenéutica, por ejemplo, ¿no? Hay una gran distancia entre la hermenéutica y la semiótica. Evidentemente, grosso modo, ¿no?, la hermenéutica se interesa o es una ciencia de la interpretación, mientras que la semiótica se concentra fundamentalmente en los signos, ¿no?, y la forma como estos signos se van produciendo y se van encontrando también, porque bueno, hay unas divisiones, ¿no? Hay una perspectiva naturalista del signo, hay una perspectiva artificiosa del signo, pero en última instancia el signo es anterior, ¿no?, a la ciencia interpretativa, ¿no? Que quizás esa es un poco la lógica por la que en realidad, por lo que entiendo, ha habido mucha más demanda o mucho más interés por estos estudios semióticos antes que por haber, digamos, asentado una escuela hermenéutica. No quiero decir que no hayan representantes en el Perú y que han trabajado elementos hermenéuticos, ¿no? Pero la semiología o la semiótica se ha constituido, ¿no?, con más solidez, ¿no? Muy bien, tenemos acá que este es el problema central, ¿no? Este punto nos lleva a reflexionar un poco sobre la vanguardia latinoamericana. Al parecer, el autor identifica la vanguardia latinoamericana como la posibilidad de encontrar, ¿no?, ese giro, ese volteo del mapa, ¿no?, pese a que reconoce que muchos de las herramientas de la poesía pues son copias o son préstamos que vienen del mundo europeo y que por lo tanto, digamos, pertenecen a ese objeto que se está criticando, ¿no? Pero para salvar un poco las formas, afirma que si bien es cierto, pues muchos autores, efectivamente, como el mismo Oquendo, ¿no?, que estudió en España, ¿no?, y otros, tienen influencia de estos marcos, de estos criterios, pero que sí se salva el asunto en la medida en que hay un componente nacional, un componente identitario, ¿no? Y esa identidad la quiere, digamos, mostrar a través de su análisis de los 5 metros de poemas de Oquendo, que efectivamente es una
manifestación aparentemente original, si queremos valorar la expresión original en el ámbito de la expresión artística en general, ¿no? Y específicamente literaria, ¿no? Pero yo he encontrado que mucho de la vanguardia latinoamericana no es más que un remedo, ¿no?, del modernismo europeo, pese a que su objetivo es buscar un espacio de eh, originalidad, ¿no? Esta creo que va a ser la única cita que voy a hacer del texto para no extenderme mucho. Dice, cito la página 108 del texto que me han dado, y a constatar, dice, su originalidad, ¿no? Está hablando de los modelos adoptados en Europa, y ya luego veremos qué modelos hay en Europa, ¿no? A ser tratada totalmente con los cánones teóricos y las metodologías críticas europeas, por muy estimables que éstas sean. Ocurre que así, como la vanguardia latinoamericana comparte algo, en ciertos casos bastante, hay un reconocimiento ahí, ¿no?, con la europea, también tiene mucho de peculiar y único, mucho de una singularidad que no puede ser asumida por los conceptos y modelos nacidos precisamente de la observación del fenómeno europeo. Es decir, acá hay una especie de actitud, digamos, esquizofrénica, ¿no? Es decir, tenemos esa influencia, pero al mismo tiempo no es óbice para destacar allí una originalidad tal como lo manifiestan los recursos léxicos, por ejemplo, en la poesía de Vallejo, ¿no?, o en la poesía de Huidobro, ¿no?, en Chile, ¿no?, o la poesía de otros y tantos autores latinoamericanos que van a constituir parte de esta vanguardia, ¿correcto? En ese sentido, ¿hasta qué punto realmente logra su objetivo, ¿no? Esta es una imagen de la publicación que hizo el autor de los 5 metros de poemas, ¿correcto? Y esta es una, digamos, de las poesías que están al interior, ¿no? Entonces, el autor lo presenta como un grado de originalidad en la que se da una rotundidad de plenitud entre la intención de la significación mediante este constructo y la identificación con el poema entero, digamos, esta dialéctica entre poema y poemario, que dice y empieza a comentar que cuando le tocaban como profesor hacer análisis, sentía que el poema, desvinculado de su tronco, que es el poemario, ¿no?, quedaba insulso, ¿no? Entonces ahí es típicamente un criterio estructuralista. Yo podría hacer una primera conclusión acá, ¿no? Es decir, el estructuralismo sería, digamos, la vía por la cual pudiéramos identificar rasgos de originalidad cultural. Fíjense, en Europa, más o menos por esos años, se están haciendo estas cosas, ¿no? Acá tenemos estas caligrafías, ¿no?, caligramas, perdón, de Apollinaire, ¿sí? Que de alguna manera pues hay un intercambio, ¿no? Quizás a eso se refiere el autor cuando dice, sí, hay algunos, sí, se toman estos formatos, pero hay una diferencia porque las vivencias son distintas. Sin embargo, la semiótica no apunta al contenido. La semiótica, por su origen estructural, apunta a la forma, ¿no? Y en realidad lo que hace es transformar los tropos de la retórica antigua, ¿no? Metáforas, metonimias, oposiciones, símiles, sinécdoques, anáforas y cuantas expresiones que imposible de memorizarlas todas, ¿no? Logra su objetivo, logra su propósito
demostrar que esta es una expresión auténtica. Bien, tomemos como punto de referencia ahora el contexto en el que se desarrolla tanto la vanguardia en Europa como la vanguardia particularmente en el Perú, ¿correcto? Las condiciones políticas y sociales son completamente diferentes, ¿sí? Aunque muchos de los artistas que pertenecen a vanguardias, de alguna manera, como César Moro, por ejemplo, ¿sí? El mismo Oquendo, ¿sí? ¿Cómo se llama? El de este poeta que falleció en Italia, ¿no? En Milán. Se me acaba de ir, que es, no recuerdo, ahorita me viene seguramente al recuerdo. Tienen una formación, digamos, completamente occidental, ¿no? Pero las condiciones de las que surgen estos autores son muy singulares, en la medida en que las vanguardias en Europa no tienen fundamentalmente en principio, no tienen una orientación política, ¿no? Y el estructuralismo, al menos el que se va a asimilar acá, sí tiene una connotación mucho más crítica o mucho más cercana, ¿no es cierto?, a la crítica de la sociedad, ¿correcto? Y en algunos casos, ¿no? Este estructuralismo se ha asociado más a un origen ideológico, ¿no? A una procedencia ideológica, mientras que, por ejemplo, en el caso de la hermenéutica, difícilmente podemos encontrar, ¿no? Representantes que sean de orientación ideológica de izquierda, por ejemplo, ¿no? Lo cual no significa que sea un axioma, ¿no? O sea, estructuralista no es sinónimo de, de ideología, ¿no? Porque en el campo, por ejemplo, de las comunicaciones, ¿no? En el modelo estructural funcionalista, Talcott Parsons, por ejemplo, no tiene ninguna vinculación ideológica, ¿no? Entonces, mi segunda conclusión es hasta qué punto, aunque la herramienta técnica de la semiótica es neutral, sus finalidades, ¿no? sean o estén condicionadas de alguna manera por la identificación entre identidad y reivindicación. Tomemos en cuenta que los 5 metros de poemas son publicados por la editorial que pertenece a Mariátegui, ¿no? Entonces ahí hay evidentemente eso no tiene absolutamente ningún tipo de impedimento, ¿no? Además, digamos, hay mucha más apertura. Publicar un poema de esta naturaleza, ¿no? Donde las hojas del poemario se ofrecen como si fuesen como si fuese un acordeón, ¿no? Y, digamos, hay como una intromisión de un lenguaje medio cinematográfico, ¿no? Es decir, espera unos 10 minutos o una cosa así, o abra las hojas como si pelara, ¿no? Una fruta, ¿correcto? Bueno, pero esta manera de romper la forma en general, estudiada desde la perspectiva de la semiótica, no varía la dinámica que el arte de vanguardia ha seguido en el Perú y que se ha ido diluyendo hacia una especie de manierismo, ¿no? Que podemos observar, por ejemplo, ¿no? En esta exposición de José Tola, recientemente fallecido, en esta que presentó en la Municipalidad de Miraflores ya hace muchos años, ¿no? En el Centro Cultural, donde con mucha originalidad, pues Tola excede el marco, ¿no? Se sale del marco del cuadro, ¿correcto? Y, bueno, ¿qué tan original es esta expresión?
pero ese no es el problema, ¿no? Sino cómo se vincula esta expresión ya en los años 80, ¿no? Luego de estos análisis que se han hecho sobre la búsqueda de una identidad cultural, digamos, ¿no? Y que en el arte sea evidente, ¿no? Las vanguardias europeas van finalmente a reciclarse, ¿no? Pero no desde el punto de vista necesariamente de la ideología, ¿no? Sino desde el punto de vista más bien de criterios estéticos o más de la mano con el rasgo de una actitud individualista propia de un modelo liberal, ¿no? Cuando uno contrasta estos modelos con, por ejemplo, la visión del arte que tiene Marcuse, ¿no? En El hombre unidimensional o en Eros y civilización, ¿no? Donde dice pues, que el arte tiene como finalidad básicamente desvincularse, ¿no? De estos poderes totalitarios del Estado. Son visiones completamente diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué tan novedosa es el análisis que hace Raúl Bueno, ¿no? Cuando ya Octavio Paz, ¿no? Había escrito años antes Hijos del Limo, ¿no? Donde al hacer un análisis sobre precisamente el paso de las vanguardias, ¿no? Desde el romanticismo y aplica ese modelo de análisis al mundo latinoamericano, concluye que las tradiciones artísticas no son más que tradiciones de ruptura, porque son rupturas de tradición y que se van convirtiendo, a su vez, en lo que los fenomenólogos llamarían una sedimentación, ¿no? En ese sentido, el análisis, desde mi punto de vista, y con eso quisiera concluir, porque para no tomar mucho tiempo, yo pienso que el análisis en sí mismo puede ser muy ilustrativo, pero no creo que tenga un gran impacto, ¿no? Y hoy en día, además, las escuelas de semiología prácticamente han perdido vigencia, ¿no? Su vigencia se da desde los años 60 aproximadamente, ¿no? Se dan desde los años 60 hasta finales de los 80, comienzos de los 90, pero hoy en día, hoy por hoy, digamos, no tiene la presencia que ha tenido antes. Entonces, mi tercera, no conclusión, sino ya es una interrogación. Si hoy en día la semiología se ha restringido pues, a un grupo de prácticamente de monjes, semiólogos, constituiría una vía para responder estos aspectos de la vida cultural, ¿no? O de la vida artística. Yo pienso que no. Yo pienso que hoy en día la semiología se ha, digamos, ampliado a otro tipo de escenarios que hubieran sido impensables en los años 70, por ejemplo, ¿no? En Chile se hace un tipo de semiología aplicada al marketing comercial, al marketing político, ¿sí? Y entonces, y así hay muchos desarrollos, ¿no? El mismo tema de la sociosemiótica, que ya prácticamente no se reconoce tanto como una disciplina que parte de la semiología propiamente, sino que ya sus vinculaciones con la sociología son mucho más evidentes, ¿no? El texto es interesante, es bonito, es retador, es complejo por el nivel de la terminología que utiliza, pese a que Raúl Bueno es muy didáctico, sin embargo, digamos, termina siendo pues una disciplina de gran complejidad, sobre todo por la terminología que suelen llamar ¿no? Una, una especie de metalenguaje, digamos, para el análisis de las texturas sociales y sus procesos de significación. Bien, no quisiera extenderme más tampoco. Eso es lo que podría ofrecer humildemente.
Si quieren, podemos hacer preguntas o pueden hacer preguntas, como usted decida, doctor. Muy bien, muchas gracias. Sí, daremos un espacio a preguntas o comentarios si los hay. Yo aquí, la verdad, puedo aportar relativamente poco porque no tengo, me pasa como a profesor Destre, ¿no? No tuve un acercamiento especial a la semiótica. Eh, también, bueno, yo estudié en Alemania y digamos, el elemento hermenéutico es bastante más potente y la semiótica nos agarraba un poco de lejos, ¿no? Y además tiene efectivamente todo ese lenguaje así complicado que a mí al menos me asustó un poco. Así que, pero en fin, sí, nace efectivamente de Saussure, bueno, enlaza con Saussure, ahí enlazan elementos diferentes, sobre todo con el tema de los signos, ¿no? De los signos, y ha tenido su auge extraordinario durante décadas, ¿no? Su representante así más eximio posiblemente pues ha sido Umberto Eco, aunque ahí luego distinguen entre semiótica y semiología y en fin, todo este tipo de cuestiones. Yo la verdad es que no puedo aportar mucho porque no lo he estudiado. Me asustó un poco todo ese lenguaje, esa complejidad, ¿no? Pero en fin, sí, ha tenido épocas extraordinariamente fértiles, digamos, en cuanto a producción, ¿no? Y quizá, como señalaba el profesor Destre, ya no está en sus momentos de auge, ¿no? Se han visto también sus limitaciones, digamos, ¿no? El postulado de que todo es signo, y ahí luego vienen las diferentes interpretaciones de signo, ¿no? Desde, bueno, la interpretación de que todo signo es arbitrario finalmente y por lo tanto vacío de contenido y que es un constructo, etcétera, etcétera, y eso pues se puede acercar bueno, a las ideas de Eco, sin ir más lejos, que aparecen desde luego en su novela El nombre de la rosa, que es una novela de profesor, Sí. es una novela de autor académico, ¿no? Que quiere probar una tesis. De medievalista. No, él Que no era era bien, muy, no, él no era medievalista. Él no pero se sí metió. conocía mucho. No, eso sí, Conocía, sí. pero sus publicaciones no son de medievalista. Ah, no, Él, no, me refiero al nombre de la rosa, me refiero no, ahí al nombre. se mete y enlaza sobre todo con William Ockham y el nominalismo, pero Claro, es lo que le conviene, digamos, ¿no? Lo que está claro. cerca de su visión del signo como algo totalmente arbitrario y también marcado por unos intereses, ¿no? Y de poder y toda esa idea de mantener el secreto para dominar a los demás y todo esto, ¿no? O sea que, en fin, eh, repito, mucho no sé. Sí cabe destacar aquí, y eso es muy de los años 80 y posteriores, esa idea de la especificidad latinoamericana. Tenemos que encontrar nuestro camino, ¿no? Esto aparece en este ámbito y aparece, yo me lo he encontrado en un congreso hace no muchos años, en Colombia, en una universidad colombiana, un congreso latinoamericano de gestión cultural, ¿no? Yo me fui para allá, presenté mi ponencia, etcétera, etcétera. Un congreso muy bien organizado por una universidad en Colombia, la Universidad de los Andes, una universidad particular con muchísimos medios. Y, y allí había toda una corriente capitaneada por el organizador, un profesor colombiano, que decía, bueno, tenemos que encontrar el camino latinoamericano de gestión cultural, ¿no? No podemos estar copiando a los europeos en gestión cultural. Bueno, mire usted, gestión es gestión, ¿no? No sé yo si hay un camino latinoamericano, ¿no? Que tenía que ser, por supuesto, más intuitivo, menos racionalista, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, se ha convertido en algo un poquito omnipresente, ¿no? Esta búsqueda de originalidad, ¿no? Que no deja de ser, en mi visión, en mi comprensión, una herencia del romanticismo, movimiento muy europeo, por cierto.
Eso es decir, no hay que imitar, copiar, sino tenemos que ser nosotros mismos enlazando con nuestra propia idiosincrasia, con nuestros propios orígenes y tal y cual. Bueno, eso está a partir de los años 70 del siglo XVIII en el prerromanticismo europeo. Lo encuentra uno allí, pero vamos, todo lo que uno quiera, ¿no? No podemos imitar a los franceses, sino que tenemos que ser nosotros los alemanes, nosotros los eslavos, nosotros los españoles, nosotros los etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, en fin, los Doctor, posmodernos... solamente un detalle interesante para que vean, para comprender quizás metafóricamente, ¿no? Cómo se organiza la semiología y la diversidad de sus... En la novela El nombre de la rosa, Eco, que es un semiólogo, presenta a un personaje que es Jorge el Venerable, que es el que, digamos, oculta el libro el perdido, el tercer libro de Aristóteles, ¿no? De la poética sobre la risa. Y lo pone, digamos, es ciego, ¿no? Como Borges, ¿no? Pero Borges también es un representante, digamos, no directamente de la semiología, pero está vinculado, ¿no? A todas estas vanguardias, con el ultraísmo y con el juego del lenguaje, y se acerca mucho, digamos, ¿no? Sí, no deja de ser interesante, digamos, estas pugnas entre los mismos semiólogos. Gracias. Nada, nada. Aquí hay una pregunta en el chat. ¿Hay diferencias entre el estructuralismo de Alberto Escobar y el de Raúl Bueno? Yo no puedo contestar a esto, es demasiado específico, pero Alberto Escobar no está dentro de la semiótica o semiología. O sea, la diferencia esencial es que en Alberto Escobar no encontramos toda la cuestión semiótica, ¿no? Si bien pueden compartir una cierta influencia del estructuralismo, bueno, el estructuralismo es que en unos años, en bastantes años, casi omnipresente. O sea, no hay casi nadie que de alguna manera no haya reflexionado sobre el estructuralismo. El estructuralismo es un movimiento extraordinariamente fuerte, muy fuerte, o sea, muy presente, del cual luego salen los llamados postestructuralistas, ¿no? Es decir, todos aquellos filósofos, filólogos, historiadores que intentan superar el estructuralismo, sociólogos, antropólogos. Claro, el estructuralismo tiene una presencia muy, muy fuerte en la antropología. En la antropología, la llamada antropología cultural, pues es de raigambre estructuralista, ¿no? Y salen todos estos que intentan superarlo, ¿eh? Y ahí entran también los papás de la posmodernidad, ¿no? Los papás de la posmodernidad, o sea, Foucault, Derrida y estos personajes vienen del estructuralismo francés, se dan cuenta de sus limitaciones e intentan superarlas, en parte en alianza con otras tendencias, ya sea Freud, ya sea el psicoanálisis freudiano, ya sea el psicoanálisis más C.G. Jung, ya sea Nietzsche y Lacan. Sí, Lacan es psicoanálisis también, etcétera, ¿no? Y de ahí salen también luego los estudios culturales y mucha teoría del feminismo, estudios de género, etcétera, etcétera. Todo eso son postestructuralismos, ¿no? O sea que de alguna manera sigue presente ahí el estructuralismo en formas ya más evolucionadas, más complejas y uniéndose con otros elementos, ¿no? Pero en Alberto Escobar la mistura es otra, ¿no? La mistura es otra, no entra la semiótica por ahí, no entra la semiótica, sino mucho más una tradición alemana, ¿no? Efectivamente, ¿no? Mucho más como se ha mostrado muy bien, ¿no? Dilthey y Gadamer a través de un autor secundario, ¿no? Ese Johannes Pfeiffer, digamos, que en la historia pues no figura así como un autor relevante, y sin embargo pues haya tenido una influencia muy, muy clara, ¿no? ¿Este Pfeiffer no tiene influencia fenomenológica? Sí, claro, Sí. sí. Claro, Sí, claro. es que eso también es una cuestión un poquito
La fenomenología y Dilthey van muchas veces de la mano, ¿no? Y de hecho en Gadamer confluirán la fenomenología, Dilthey y Heidegger, ¿no? Entonces, o sea, un poquito de existencialismo también, ¿no? Es un, digamos, es un mundo en el que se dan fácilmente fusiones y cercanías, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Disculpe la brevedad nomás. No, yo encantado de la brevedad, por favor. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. No, bueno. Sí, y a veces habría que añadir, y lo malo, no ha sido este caso, ¿no? Pero, y lo malo, si es breve, es la mitad de malo, ¿no? Por lo menos. Ok, gracias, doctor. Bueno, nos vamos a un texto que yo no conocía realmente y lo enviaron como aporte, digamos, como o sea, lo enviaron con su comentario, etcétera, etcétera, y me pareció interesante. Hasta ahora teníamos textos de autor y de autores conocidos, de autores que son referentes, ¿no? Este texto es un artículo en 1990 que son varios autores, ¿no? Ay, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Voy a compartir pantalla para que tengan la referencia que está subida al Drive, pero no sé si lo han visto porque la subimos hace poco, ¿no? Son autores Jesús Díaz Caballero, Camilo Fernández Cosman, Carlos García Bedoya y Miguel Ángel Huamán, ¿no? Y presenta una perspectiva metodológica bien interesante de una corriente que ha estado y está todavía, estos son sanmarquinos, que, o sea, hacen, ¿cómo diría yo? En Alemania lo llamarían un Forschungsbericht, por así decir. Es decir, recogen o narran una parte de historia de la filología. Dicen, ¿qué ha pasado en el Perú? Aquí lo dicen en los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos 20 años? Bueno, empiezan por los cambios políticos, etcétera, etcétera, con una visión determinada, que no es lo más interesante del artículo, y de ahí pasan a describir esa misma evolución, por así decir, en la crítica literaria en el Perú, entendiendo por crítica literaria, como dicen más adelante, los estudios sobre literatura. O sea, crítica literaria sería lo que los alemanes llaman la Literaturwissenschaft, la ciencia de la literatura. A nosotros nos parece un poco exótico que se pueda hacer una ciencia de la literatura, porque nos parece que eso pues es una cosa muy subjetiva, etcétera, etcétera. Pero en fin, hay países en los que están convencidos que hay una ciencia de la literatura y aquí se describe ese panorama. Se describe básicamente. Se describe básicamente. Entonces, primero se hace una larga historia desde 1905, empieza por aquí, donde aparecen todos los grandes nombres, ¿no? Que es una muy buena compilación, digamos. O sea, si uno quiere saber qué ha pasado en la filología, en la parte de literatura de la filología en el Perú, y se lee esto, pues ahí van apareciendo todos los personajes importantes, ¿no? Y también hacen una segunda parte que a mí me parecía más interesante porque digamos, más reciente, los otros son los clásicos, por así decir, que son las tendencias en los últimos años cuando se escribe ese artículo, ¿no? 1970-1988. Bueno, entonces quien envió este artículo comentado, pues yo le dije, bueno, nos interesaría mucho que se comentara en clase.
Así que yo le voy a ceder la palabra a Aura Di Giovanni, que fue la proponente y la que pues le toca, por favor, brevemente y Sí, 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 tal como lo comentamos, o sea, no hace falta toda la sí. prehistoria, tal, No, pues eso ya es muy conocida. Muchas gracias. buenos días. Voy a compartir mi pantalla porque buenos días con todos y gracias por darme la palabra. Yo pero quisiera decir algo porque no quiero parecer la que lo sabía que existía este artículo. Yo tenía un colega que es un profesor de San Marcos y cuando yo me estaba leyendo el material que llegó del doctorado me ha dicho, ¿sabes qué? De repente te va a parecer muy interesante o de repente lo puedes también compartir con tus compañeros de las clases y también con el profesor, con el doctor que va a dictar todo, este artículo porque estos cuatro que supuestamente son desconocidos, en realidad tan desconocidos no son. Me permito compartir la manera en la cual yo he leído el artículo, porque de repente mis compañeros, por lo que llegó tarde este material, no lo han podido ver, o de repente quiero también que se vea la manera en la cual yo lo analicé. No todo, porque cuando me enteré que lo tenía que exponer, solamente me pareció importante por lo que tenemos que ver la corriente a la cual perteneces ya en las primeras 20 diapositivas, 20 páginas, se nota de dónde vienen y a dónde quieren ir. Creo que es esto lo más importante. O sea, en primer lugar, mi colega que me la sugerido es el profesor Arámbulo, Carlos Arámbulo, que era también un estudiante de Cornejo Polar. Y ellos cuatro, Díaz Caballero, Fernández Guzmán, que son son los autores, pertenecen a una de las clases de Polar. Entonces son sanmarquinos, así como es evidente. Y digamos que vienen, ¿cuál es la herencia que tienen? Ellos vienen la mochila que traen es una mochila llena de materialismo histórico. Como se puede ver acá, yo miren, ya resalté para que más o menos, aunque es mi forma de ver, de repente otros ojos pueden resaltar otras cosas, pero miren, ¿qué cosa se ve acá? Se ve que ellos hablan todo de contexto social, de misión, de política, o sea, ven todo en una clave marxista. Y obviamente también los términos son marxistas y ellos son literatos, por ende cada palabra tiene un peso fuerte. Y cuando hablan de conflictos, obviamente es un conflicto de clase. Cuando hablan de sociedad, cuando hablan de sectores, protagonismo, ellos hablan todo andinos, obviamente, siempre la característica de la sociedad se ve. Todo lo ven en una forma de marxista, porque vienen de Mariátegui y vienen, o sea, la lente que ellos han tenido como estudiantes era una lente de Mariátegui filtrada por Polar. Por ende es evidente que si tú estudias con esta visión, te empapas de eso. Es normal, es humano. Sin embargo, hay algo que a mí me pareció muy esperanzador y me pareció muy raro ver una característica tan llena de esperanza en marxistas, porque ellos empiezan, como usted ha dicho, por un panorama muy histórico. Hablan que fundamentalmente, y acá yo lo escribo, la historia y la literatura son... la literatura está vinculada a la historia. Acá yo no sé dónde lo puse, pero lo he escrito en una parte, no es tan importante, lo digo. ¿Y ellos qué cosa hacen entonces? Ven la literatura como relacionada a la historia. La literatura pasa como, vinculada totalmente a los eventos históricos que se viven. Entonces hay la migración y la migración trae consigo una literatura especial. Hay un presidente que trata a la población de una forma y por ende ahí nace un tipo de literatura. Entonces, digamos que lo que es evidente es que son, digamos, materialistas históricos. La historia es la que es lo más importante. Sin embargo, lo que se ve y que me parece distinto de una visión marxista es el hecho que ellos quieren crear categorías nuevas. Y entonces se cuestionan y dicen, sí, ok, la historia es importante, nosotros vivimos esa realidad peruana, pero encajamos. O sea, en todo lo que se va a
ver con sus ojos de personas muy relacionadas a la historia, encajamos en estas categorías que ya existen, o como acá dicen, hay que peruanizar al Perú. Entonces, como ven, Mariátegui obviamente se cita, más allá se cita también Polar, y aquí empieza el vínculo que se hace evidente de historia y literatura. Disculpen, escribo italiano, pero historia y literatura son bien vinculadas. Eso, aquí va. Se está dando una visión en la que la literatura está vinculada a la historia dependiendo de esta. O sea, primero va la historia y luego va la literatura. Y esto no tiene nada nuevo, porque ya lo hemos visto. Lo hemos visto. Y aunque luego Úrsula va a analizar el texto de Polar, que en realidad es su maestro, o sea, aunque el texto es del 94 y es del 90, claramente ellos estaban viviendo un proceso de estudios en San Marcos, por ende, de repente pensaron bien publicar antes este artículo. Y ellos mencionan a todos los que ya ustedes y nosotros acá hemos visto en estas agradables mañanas y tardes que hemos vivido juntos. Mencionan a Núñez, Barrenechea, Basadre. O sea, ellos están simplemente colectando y como recopilando lo que son los eventos más importantes según su visión de materialistas históricos en el Perú. En el Perú ha pasado eso y por ende a la luz de todo eso la literatura que se ha venido a crear es esta. Sin embargo, hay novedades. ¿Dónde es que yo veo una visión más esperanzadora y como que quiere salirse de este asunto? Como que sí, la historia es siempre la que manda. Ellos empiezan a insertar también como literatos la lengua. Y entonces ven que hay un enlace entre sí la historia, la lengua y también la cultura. Por ende, como que ponen en el mismo nivel. La historia sí que es importantísima, sin embargo, no es la única, aunque nosotros sabemos que según su visión es. Pero quieren dar más esperanza también a, digamos, ciencias que no se veían, o sea, en una visión materialista no se ve la lengua como tan poderosa cuanto puede ser la historia. Sin embargo, ellos la insertan. Y según estos criterios, a la historia ponen al costado la reivindicación de la lengua a través de la cultura. Entonces ven historia que pasa. Miren acá, término puramente marxista como conflicto. O sea, ellos vienen de todo el análisis, obviamente marxista y todo eso, pero no se quedan allá. Miren, aquí estamos, bueno, ya les estoy compartiendo no sé si ustedes han también el texto a la mano, página 178. Aquí empezamos con las novedades. Hacen toda esta introducción donde se declaran, obviamente, materialistas históricos, pero ahí cambia, acá cambia algo. Y entonces ellos, sí, se entrazan siempre y ven a Mariátegui, por ejemplo, como líder de este movimiento que empezó la crítica literaria, pero ellos no se quedan allá. Pasaron obviamente muchos años. Acá estamos hablando del 1990. Obviamente tienen ellos también la ventaja que pasaron muchas cosas en los años entre Mariátegui y entre ellos. Y tuvieron la oportunidad de poder profundizar muchos movimientos, muchas corrientes que habían nacido de paso. Y entonces, sí, ellos veo que pueden también insertarse en un contexto estructuralista, porque quieren crear categorías nuevas, categorías en las cuales no solamente la historia manda, pero también otras ciencias. Que miran, citan a su maestro, mencionan más que todo a su maestro. Y entonces, ¿cuál es el punto? Hay siempre también el asunto de la identidad, el asunto de querer como ser nuevos. ¿Y qué cosa dice? Menciona a Polar y dicen que hay pensadores como Bayón, Blanco, Reis, que divulgan las nuevas corrientes formalistas europeas, aportando en algunos casos novedosas metodologías de análisis literario, sin lograr
la problemática literaria nacional. O sea, entonces, ¿qué cosa veo yo acá? Que ellos se dan cuenta que efectivamente, de repente, lo que Mariátegui había dicho estaba muy bien por el tiempo, pero necesita un profundizarse. Hay personas que lo profundizan, sin embargo, no logran llegar al corazón del asunto. Y entonces, ¿qué cosa es que de repente podría? Ellos no dan soluciones, no hay solución en realidad, dan tentativos. Pero me parece que es bueno, como es una visión muy de sincretismo. Y ellos también lo mencionan acá, donde según ellos la historia, la lengua, la identidad podrían ser la nueva tendencia, digamos, para ver los eventos literarios no solamente a la luz de la historia, sino que también es importante dar una perspectiva estilística y filológica, y ahí vamos a al análisis del texto, a la lengua, que es importante, del fenómeno literario. Aquí vamos obviamente al fenómeno. Ellos mezclan y son como el fruto de todos estos años que han pasado por el marxismo, el estructuralismo, la fenomenología y todo. Y honestamente en este artículo me parece que se respira este aire novedoso, este aire de querer ser alguien, pero no visto en el dualismo. Miren acá. Aquí se habla de ampliación enriquecedora a la luz de una heterogeneidad. ¿Se acuerdan cuando ayer hemos visto que se hablaba de dualismo? Acá ya no se habla de dos. No hay el quechua y no hay el español. Hay un multilingüismo. Hay una heterogeneidad, hay una pluralidad. Se dan cuenta como aquí ya la perspectiva cambia, ya no es simplemente soy yo y el otro. No, no hay como una visión dual, hay una visión de pluralismo y es para mí de verdad. No quisiera decir tonterías hablando de una visión que parece casi una esperanza religiosa, pero es como que ellos entienden que para de verdad ser alguien no hay que excluir a otro, hay que integrar, y lo dicen. Quieren una metodología, quieren una categoría, quieren teorizar sobre lo que es la novedad del Perú, porque el Perú es un país novedoso, ha vivido la conquista, pero se han mantenido las diferencias y estas diferencias no se tienen que anular, al contrario, se tienen que integrar. Y entonces, por fin acá se habla que hay un desarrollo de la lingüística como ciencia en el Perú, con los estudios de doctorado. Obviamente estamos hablando de 20 años antes de la escritura de este artículo. Igualmente con Escobar. Y acá, como adelanté hace unos minutos, se mencionan casi todos los autores que hemos venido leyendo con todos los buenos textos que nos han compartido. Miren, carácter multilingüe, pluricultural de nuestro país. Aquí se dan cuenta que efectivamente la visión por de repente un buen análisis literario no es ver yo y el otro, es ver todo. O sea, la visión de la unión, una visión que contemple la miren, carácter multiglóssico, pluralidad, lo repiten infinitamente, lo repiten, lo repiten, lo repiten. O sea, esto me gustó de eso. Repito, no lo encontré yo el texto, me lo han indicado, me han dicho, mira, de repente te va a interesar porque es bueno. Y de hecho he visto algo novedoso que es bueno porque cuando nosotros venimos con una lente y leemos todo según nuestras lentes, yo creo que ellos se han venido de una formación muy estricta, muy definida, porque es obvio de dónde vienen, pero es bonito que han querido con sus estudios, con su creatividad, con su investigación, dar algo de verdad nuevo, a una visión que se puede, digamos, identificar siempre con una corriente, pero aquí yo veo muchas corrientes y veo también como una propuesta. Eso me gustó. Miren, por ejemplo, aquí vamos. Repiten siempre multilingüismo. Miren, Mariátegui lo asocian al doble, como hemos visto ayer. Mariátegui, ¿qué cosa veía? El español y el andino, el quechua. Ellos no. Lo ven, sin embargo, no es solamente eso. Miren, esta es la parte donde yo me quedé con el análisis porque aquí
Yo en realidad cuando le mandé el texto, como usted sabe, yo había analizado la parte de la vanguardia, pero yo pensé que hablando era distinto para hacer ver las características de este texto y sobre todo de los autores, de dónde venían y a dónde querían ir. Era importante ver esta introducción, porque aquí hay toda la clave prácticamente de interpretación de su artículo. Y miren, se habla de un diálogo fructífero y es muy importante también el uso de los adjetivos. Repito, son literatos, o sea, ellos saben que la palabra tiene un peso y la pesan. O sea, ellos ponderan cada término y cuando ellos hablan de diálogo, automáticamente, ¿qué hacen? Hablan de un diálogo en realidad entre la lingüística y la antropología y ahí insertan ciencias que antes no se consideraban. Porque un marxista generalmente que ve la historia, pues todo es histórico. Ellos no. O sea, ven una visión y tienen una visión relacionada, bien vinculada a la historia, pero abren las puertas. Me gusta esta visión de diálogo entre la antropología, la lingüística, para ver el texto literario, pero sobre todo, aquí vamos al estructuralismo. Quieren encajar, quieren crear novedad hacia unas categorías que todavía no existen para ver todo en ámbito de integración. O sea, ellos no excluyen, es eso creo que es la novedad. No sé si de repente también mis compañeros se han tenido la oportunidad de leer este texto y han visto que me parece muy, muy esperanzador. O sea, hay que ver todo, hay que, claro, leer con mi lupa, porque ellos vienen de una formación bien clara, pero no hay que cerrarnos, hay que estar abiertos, porque la única forma de repente para entender la literatura es interpretarla según muchos enfoques, muchas lentes, que de repente no quedan solamente dentro de un ámbito desde el cual yo vengo, pero de repente puedo interpretar más si me abro y sobre todo dejo que los demás integren mi visión a las suyas. Y creo que ese es el mensaje más que se puede sacar de este texto. Y con esto todo, como que he tomado su palabra, doctor. Fui bastante breve. Y no sé, yo creo que mi aporte en este momento puede quedar así. Si alguien quiere de repente añadir algo, usted mismo, no sé si, no sé si de repente es muy mísero mi aporte, pero creo que ese es el corazón. O sea, yo he visto algo, es raro ver en un marxista un sentido casi cristiano. La esperanza es algo raro. Yo que he visto esperanza, como que he visto un... También, de paso, estaba leyendo Polo, por ende es evidente que cuando cruzo información me pareció raro ver como una visión non tan amarga, non tan vinculada solamente a, sí, aquí estamos, somos dos y o tú estás conmigo o tú estás con otro, o sea, somos de dos equipos distintos. Y acá no, yo no he visto eso. Y he visto que se quiere de verdad como unir muchos enfoques para llegar a una integración que logre tener de verdad una profundización de los estudios literarios en un país complejo como este. Eso he visto. No sé. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrimos aquí la ronda de intervenciones. Si alguien quiere tomar la palabra, añadir, comentar, preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría añadir algún comentario. Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, aunque cronológicamente el artículo que tenemos nosotros de Cornejo Polar es anterior, pero quizás sistemáticamente hubiera sido más correcto tratar primero al maestro y luego a los discípulos, ¿no? Pero bueno, yo fui simplemente por el criterio cronológico, no lo pensé más. Aquí hay varios aspectos importantes de
Uno es efectivamente la influencia de personajes de referencia, como es el caso de Cornejo Polar en este caso. Y cómo pues, el magisterio de Cornejo Polar tiene unos reflejos, sucesores o como se quiera llamar, muy dignos, porque estos personajes realmente dan una visión muy panorámica de la historia de la filología en el Perú. Y además de algo que se hace muy poco, se trabaja muy poco la historia de la filología. Ellos lo hacen. Y esto es un mérito de este artículo. O sea, si uno busca información, aquí va a encontrar efectivamente muchos de los grandes nombres mencionados. En segundo lugar, es muy clara la adscripción de estos personajes a una corriente metodológica, a una visión, a una perspectiva, a una ideología que se expresa en el primer párrafo, vamos, ya está claro, ¿no? O sea, aquí hay una base y una superestructura. La base en este caso ya son más las estructuras de poder que las estructuras económicas, ¿no? Y eso es una evolución del marxismo. Aquí estamos ante marxistas jóvenes, por así decir, ¿no? Es decir, ya una no sé cuántas generación del marxismo con una evolución, ¿no? Y esa evolución es un marxismo evolucionista, no es el marxismo dogmático que nos podemos encontrar pues todavía en los años 30 del siglo pasado. O sea, cuando uno piensa en un autor, un filólogo marxista muy importante como es Lukács, Georgi Lukács, pues en sus escritos juveniles es un marxista dogmático. Bueno, era secretario general del Partido Comunista de Hungría, ¿no? Luego se va a... Uy, le he escrito solo a una persona y lo quería escribir a todos, el nombre de Lukács, así que nada, ahora les pongo a todos. Que este personaje, pues en esos inicios es absolutamente dogmático y luego evoluciona. Bueno, escapa a Alemania, y además ahora lo he escrito bien y antes mal, bueno, escapa a Alemania, a la Alemania federal, la Alemania no comunista, y tiene una evolución muy importante, ¿no? Aquí ya no estamos en ese marxismo dogmático que ya casi nadie sostiene, ¿no? ¿La evolución hacia dónde ha ido? Pues ha ido hacia una mayor valoración de las estructuras de poder y en detrimento, digamos, de las estructuras puramente económicas, que no es la economía en total, no es la economía en total, los sistemas de producción, donde ya está también presente algo el tema del poder, ¿no? Pero luego con la posmodernidad se acentúa mucho el tema del poder, ¿no? Estamos aquí ya también en una cierta apertura del marxismo, en esa visión un poco más interdisciplinar, que también es propia de la evolución del marxismo, ¿no? De adquirir una visión más abierta, más abierta, más integradora, pero sigue siendo, la base es marxista, claramente, ¿no? O sea, es el principio no se mueve, ¿no? Es la visión, la perspectiva es marxista y lo dicen clarísimamente, ya se ha resaltado y está ahí, ¿no? Con lo cual, también el diálogo es hasta cierto punto, ¿no? O sea, puede haber un diálogo dentro del paradigma, el diálogo hacia fuera del paradigma, o sea, con los idealistas, o sea, con la gente de la estilística y de este tipo de corrientes, no sé yo hasta qué punto será posible, ¿no? Pero, o sea, estamos dentro de la historia del marxismo en una evolución ya... lo cual no quita el mérito del trabajo de conocimiento de la historia de la filología, obviamente, ¿no? Eso es un asunto que está aquí muy, muy trabajado, ¿no? Y que claramente tienen una formación
bien importante en ese punto, ¿no? Y no sé qué más podría yo subrayar, no sé si hay alguien... No, no es un marxismo light, no es nada light, no, no. O sea, es integrador, pero el planteamiento marxista de aquí la política, aquí la historia y aquí como un resultado la literatura, eso es un marxismo, nada light, ¿no? Luego, claro, introduce otro elemento también, que eso es muy de los años 80. En los años 80 emerge todo el tema de la diversidad. La diversidad como riqueza, tal, en los años 80 empieza con la posmodernidad y ahí pues ellos también entran ahí, ¿no? Entran ahí, pero es una vez estás dentro de la habitación, ¿no? Cambias los muebles, pero dentro de la habitación. El marxismo no es light, entra en el cuarto y ahora si quieres ordenamos los muebles, ponemos más cosas, sí, puedes traer tú tus muebles, ¿no? Pero es dentro de este cuarto, o sea, de esa idea de base y superestructura, base y superestructura, ¿no? Luego ya podemos ordenar, ¿no? Pero estamos en el mismo esquema mental, ¿no? Luego dentro de ese esquema hay variaciones, modificaciones, se ven otros elementos, se adapta también a la sensibilidad de la época, se asumen elementos que están en el aire. Fíjense también cómo aquí está lo que veíamos en el texto anterior, esa idea de, bueno, tiene que ser un asunto peruano, tiene que ser un asunto peruano. Tenemos que encontrar ese camino peruano, ¿no? El otro era latinoamericano, este es peruano. O sea, es casi es pocos años después del texto en el que aparecía la idea de la especificidad latinoamericana. Bueno, aquí está la especificidad peruana, ¿no? Pero, o sea, se van viendo elementos que también son de época un poco, ¿no? Son de época, pero el esquema básico, el esquema interpretativo, sigue siendo el mismo, ¿no? De hecho, vamos, se ve, ellos empiezan hablando ampliamente de los movimientos políticos y luego entran en lo que es consecuencia de aquello. Ese es un esquema interpretativo que no ha variado. Bueno, no sé si hay algo más, sobre este artículo, que realmente fue una buena recomendación. Muchas gracias al profesor Arámbulo por haberlo transmitido y con mucho gusto lo incorporamos aquí a nuestro acervo, porque es muy representativo, ¿no? Esto es muy interesante también, estos artículos, digamos, de segunda o tercera generación, ¿no? Que ya no es el maestro, sino sus discípulos, y donde aparece muy claramente la influencia del maestro, ¿no? Que aquí es Cornejo Polar, aletea por ahí también María Tegui, ya se ha dicho, y luego se mencionan muchos otros, ¿no? Porque están haciendo una historia de la filología, ¿no? Que yo creo que es muy de agradecer que se haga esa historiografía interna, ¿no? de uno mismo, ¿no? de la propia casa, ¿no? Por así decirlo. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene la palabra? ¿Quiere decir algo? ¿Preguntar? ¿Comentar? Doctor, yo quería comentar, pero de pronto se aleja un poquito, era a partir del comentario de mi compañero que mencionó de un marxismo light. De acuerdo con que no hay marxismo light si es que referimos pues a un tronco de pensamiento que pretende ser bastante serio, pero por ejemplo es el caso de este filósofo estonio, puede ser Zizek, ¿no? No es estonio, no, es de una de estas de las... Es checo, los reinos germánicos. Es checo por ahí.
Eslavo. Ya. Sí. Checo-eslovaco, una cosa de estas. Bueno, y tiene un estilo, estilo y también un discurso que combina un marxismo ortodoxo, digamos, muy combativo y sobre todo, digamos, expuesto a través de los medios de comunicación, ¿no? ¿Esa sería una de estas generaciones nuevas del marxismo, por ejemplo? ¿Usted podría pensar eso? Bueno, yo no lo conozco, vamos, conozco el nombre, he leído alguna cosa de él, pero así muy superficial, o sea, no lo he trabajado, ¿no? Vamos a ver, sí hay, sí, yo también pienso que es esloveno, pero no lo busco en Google porque su nombre es dificilísimo de escribir, con S, Zetas y todo tipo de cosas, ¿no? Con lo cual no hay quien lo encuentre, ¿no? Entonces, o sea, hay pensadores en los cuales hay una influencia marxista, elementos marxistas, ¿no? Más o menos, bueno, más o menos diluidos y mezclados con otras cosas, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí, pero que no son marxistas, o sea, no son marxistas, son más eclécticos, son más... bueno, no era tan difícil, vaya. No era tan difícil, digo, no son marxistas en su sistemática, ¿no? Estos son marxistas en su sistemática, ¿no? O sea, son los señores que te dicen, mira, te cuento la historia porque lo otro, la vida intelectual, cultural, académica, es un reflejo, por utilizar un término marxista de toda la Widerspiegelung famosa, de esta situación política, este ejercicio del poder. Ya, ese es un marxista. Alguien que tiene elementos, que no sé qué, que no sé cuántos, junto con otras cosas, bueno, pues puede ser, puede que digamos, bueno, no es un marxista, ¿no? No es un marxismo ortodoxo, es decir, no, esto no se puede tocar. No, es un marxismo, claro, el marxismo ha ido evolucionando, pues sí, ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? Pero sí es marxismo sistemático, o sea, sistemático en cuanto a método interpretativo. Si yo quiero entender la filología, la historia de la crítica literaria, tengo que entender la política, porque si no entiendo la política, no puedo comprender la historia de la ciencia literaria. Yo puedo decir, pues mire usted, señor marxista, le voy a presentar a usted una historia de la crítica literaria desde dentro de la academia, las corrientes intelectuales, las influencias, ¿no? Y el marxista mira, no, pero usted hábleme de las cátedras, que son centros de poder, ¿no? Entonces, eso es un marxista, ¿no? Y ahí el diálogo es muy difícil, ¿no? El diálogo, o sea, podemos hablar de aspectos de la historia de la crítica literaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un punto de partida que quizá no se comparte, ¿no? Sí, Carmen Pachas. Sí, doctor. Yo empezando, no sé si parta de un prejuicio también, pero quiero tomar las palabras de Aura cuando hablaba que lo que ella le sorprende es que llegaban a utilizar la palabra esperanza y lo estaban incorporando a este compuesto de estos jóvenes que estaban haciendo este análisis. Viendo, no sé, a veces en algunas corrientes que se universidades, yo estudié en la Católica, pero era vecina de San Marcos, ¿no? Entonces a nosotros nos decían que los de izquierda de la Católica eran la derecha de San Marcos. Entonces San Marcos, dentro de este claustro, al poder incorporar palabras posiblemente, era también para poder aglutinar más personas que los escucharan. Dado que estaba viendo que también la teología de la de Gustavo Gutiérrez
La liberación. De la liberación, aparece de la religión tomando conceptos de estas estructuras de poder. Y también había muchos intelectuales en San Marcos que acogen la teología de la liberación. Entonces, reflexionando es que los marxistas incorporan palabras de esperanza para acercarse quizás a más personas, mientras que la religión toma en la teología de la liberación palabras sobre estructura de poderes del marxismo, también para acoger más personas. Y esto se da en esta evolución de tratar de llegar a más personas, obviamente cada uno con su liderazgo y cada uno como que reconocen que eso sería bueno para la mayoría, ¿no? Esa es parte de mi reflexión, que son corrientes en evolución que van viendo por dónde podrían acoger a más personas dentro de lo que ellos consideran que es adecuado. Profesora, ¿me permite un comentario malévolo? Dígame. Bueno, ese es un comentario marxista. Bueno, o próximo. Es decir, ahí se está diciendo que detrás de una evolución intelectual hay una estrategia de poder, ¿no? Por eso decía, si es que empezaba yo con un prejuicio sobre eso, ¿no? Sí, bueno, ese es un prejuicio muy metido, pero al final es un prejuicio muy próximo al marxismo, ¿no? Es decir, lo que se hace tiene una intencionalidad, o sea, no es porque yo estoy convencido, yo lo hago porque estoy convencido de que, como la teología de la liberación, de que el marxismo en algunos puntos es un esquema interpretativo correcto para entender la realidad latinoamericana. Pero es por convicción, ¿eh? Y también el otro, pues es por convicción, ¿no? No digo yo que sea así o que sea así. Lo que estoy diciendo es que son esquemas mentales próximos a una tendencia u a otra, ¿eh? Entonces, a mí me llama la atención que en ciertos países hay mucha gente, ¿eh? Con unos esquemas mentales muy próximos al marxismo que no son marxistas, ¿no? Que le dicen, oye, eso es no, digo, bueno, pues lo es, ¿no? Es decir, esa idea de no, esto lo harán porque están convencidos, ¿eh? O sea, por una cuestión de rigor intelectual, ¿eh? O rigor moral, uy, esa nos parece muy exótica, ¿no? Uy, ese es idealismo, uy, qué ingenuo es usted, doctor Banús, pero ¿cómo? No, esto lo hacen para conseguir más gente, ¿no? Bueno, ese es un esquema mental, ¿eh? Que yo encuentro muy difundido. Es un esquema mental basado en la desconfianza, ¿eh? En la desconfianza. No, esto no, eso, la caridad, no, ahí detrás hay algo que, en fin, ¿no? Entonces, bueno, son esquemas mentales, ¿no? Y es muy bueno detectarlos. Yo no digo que tengan razón o no la tengan, ¿eh? Eso ya es un análisis posterior. Pero me parece que es muy bueno detectarlos y analizarlos y ser conscientes, ¿no? Es decir, bueno, yo por una tradición muy presente, pues tiendo a pensar así. Bueno, muy bien. Entonces tendré que pararme a ver si eso es razonable o no lo es, porque puede ser perfectamente razonable. Puede ser que sea así, que sea efectivamente una estrategia, ¿no? Pero el partir de que es una estrategia, mientras no se demuestre lo contrario, o sea, eso es un esquema mental, que ya digo yo, me parece muy difundido, ¿eh? Perdón, era un comentario malévolo, espero haber sido suficientemente malévolo, pero haberlo también, en fin, amortiguado un poco, ¿no? Sí, definitivamente válido. Profesor Destre, esa mano levantada se corresponde a que quiere decir algo. Sí, complementar un poco lo que, o mediar un poco en la opinión de Carmen y su opinión malévola. Lo que pasa es que Zizek tiene una estrategia prácticamente de marketing, ¿no? O sea, tú lo ves a este personaje más mediático, ¿no? Me hace recordar esa elección de Ortega en Nicaragua, que sale como si fuera un cantante de rock and roll, ¿no? Para
digamos, presentaron como una especie de vestimenta original. Quizás a eso es a lo que se refiere Carmen, ¿no? Y más bien, utilizando la expresión de Bauman, más parece un marxismo líquido, más parece un marxismo líquido. Fíjese, yo no sé qué opinión tendrán mis compañeros y usted, o perdón, usted y mis compañeros, sobre el libro de, disculpe, No, disculpe. somos demócratas, profesor. No, pero el respeto por delante siempre. Disculpe. El texto de Vivian Forrester, por ejemplo, ¿no? El horror, el horror económico, ¿no? Que es un texto interesante donde no hay ninguna cita marxista. Yo desconozco mucho de la biografía de, ya falleció, pero el texto, digamos, es una crítica a las políticas laborales, parecería que te lleva, que te conduce un poco por eso, entre comillas, valores falsamente asignados, ¿no? A las corrientes marxistas de la justicia social y de la equidad. Entonces da la impresión que este marxismo nuevo que surge es un marxismo, digamos, que trata de ser camaleónico, ¿no? Un poco también como en nuestro medio experimentamos eh, estas cosas de el sendero luminoso que ahora se recicla y se presenta como, digamos, estudiantes universitarios, pero yo creo que saco en conclusión que no tiene una fórmula histórica que puedan, digamos, conjugar para poder justificar sus planteamientos. Y quería, lo último, para no molestar, precisamente creo que intuyo el descenso de la semiótica, curiosamente coincide con la caída del muro. Y de alguna manera, aunque no quiero tampoco establecer vínculos excesivamente cercanos, ¿no? Pero da la impresión que hay unos cambios que hay que estar atentos a poder interpretar correctamente. Bueno, muy bien. Sí, no podemos entrar a estudiar la evolución de todos los marxistas del mundo, pero ahí hay un tema, ahí hay un tema indudablemente. Aquí no estamos hablando de Zizek, sino de San Marcos y la católica, ¿no? Y la teología de la liberación. Entonces, que no son precisamente fenómenos eslovenos, ¿no? Sino más bien latinoamericanos. Pero bueno, yo creo que aquí lo dejamos de momento con este texto donde hemos visto la generación de los hijos, por así decirlo, ¿no? Las consecuencias en los hijos, ¿no? Bien, nos quedan 3 textos, Cornejo Polar, Estrella Guerra y Víctor Vich. Son textos, bueno, el último a mí sí me interesa que comentemos en detalle porque es lo que hay ahora. Digamos, este es un texto de 2013, o sea, muy reciente, y los estudios culturales es lo que hay ahora. Lo digo un poco por el calendario, que son las 12:33. Tenemos descanso en teoría de 1 a 3 y que es un descanso relativamente breve para el almuerzo y todo esto. Bueno, no hay que desplazarse ni esperar a que llegue el mesero, pero a veces hay que cocinar. O sea que digo por si cerramos ahora y nos arriesgamos a que esta tarde nos alarguemos un poco más, o si seguimos ahora hasta la 1 y empezamos con Cornejo Polar y seguimos esta tarde y ahí somos puntuales. Yo como quieran, no tengo planes de salir hoy, así que no sé si podemos votar aquí por el chat, ya que la herramienta de votaciones no sabemos manejarla, ¿no? Hay que cocinar. Nos están invitando al almuerzo, qué detalle. Ay, aquí en cambio dicen, empecemos con Cornejo Polar. Bueno, ya tenemos aquí dos tendencias. Qué pena que no podamos votar. A ver si llegan más opiniones y decidimos. Sigamos en la tarde. Bueno, parece que hay
A ver, ¿alguna opinión más? Lo que diga la mayoría. Vaya. Vaya. ¿Alguien más que quiera opinar? Porque está fresco lo de sus discípulos. Ay, sí, sigamos en la tarde también. Bueno, parece que hay una mayoría por seguir en la tarde, pero sigamos ahora. Vaya. Esto está muy complicado. Esta democracia es una cosa muy complicada. A ver, ¿alguno más? De momento va ganando la tarde. Bueno, podemos levantar la mano. ¿Cómo? ¿Cómo va eso de levantar la mano? Tarde. No, ya está, ya fue. Yo lo de la mano tampoco. Tarde, ya, de acuerdo. Bueno, las democracias están para proteger a las minorías, pero también para llevar a cabo la voluntad de la mayoría. Así que, bueno, entonces sí, hacemos ahora un descansito un poco más largo. Lo único, tengan sí, yo mientras tanto indagaré sobre lo de levantar la mano y la votación para que podamos ir a una democracia más perfecta, ¿no? Y lo único tengan en cuenta que quizá esta tarde nos alargamos un poquito más, pero en fin, pediremos también que sean breves y ya está, ¿no? Nos vamos ahora, volvemos a las 3. Espero que quienes tenían otra opinión pues lo acepten. Sí, no, esto ya lo hago luego. De momento despedimos la conexión y nos vamos a cocinar, quienes tengan que cocinar. Y nada, buen provecho a todos. Muchas gracias por la asistencia, la participación y gracias por las invitaciones al almuerzo que estoy recibiendo. Y nos vemos a las 3 en un ratito.